libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Bueno. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Nada más. Si usted le encuentra, por favor, le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a leer nada más. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Amén, hermanos. Mira lo que dice la palabra de Dios. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Mira lo que dice la palabra del Señor ahí. Dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Dice la Biblia, hermanos, que en el tiempo de Samuel, dice que la palabra de Dios, mire, la palabra de Jehová que dice, escaseaba. Y quiero hablarles, hermanos, cuando escasea la palabra de Dios. Vamos a orar y entramos. Dios Padre, le damos las gracias, mi Señor, en esta mañana por darnos el privilegio y la bendición de poder compartir su palabra. Le pido y le ruego, mi Dios, que usted hable en nuestros corazones. Rétenos, mi Dios, y que tomamos decisiones firmes. Úseme en una manera especial y que el nombre de Cristo sea glorificado. Perdone todos nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Puede tomar asiento. Hermanos, dice la Biblia que en aquellos días, en el tiempo de Samuel, no es que no había palabra de Dios, sino que la palabra de Dios escaseaba. O sea que había, pero poca, hermanos. Imagínense ustedes, hermanos, yo prediqué un tema hace como 2 meses, 3 meses, no recuerdo, como 2 meses, cuando el arroyo se seca, ¿se acuerdan? Elías estaba tranquilo porque tenía torta y tenía agua, tenía todo. ¿Qué le preocupaba? Pero un día se secó el arroyo y vinieron las preocupaciones. Ahora sí. Una cosa es tener, hermanos, y otra cosa es tener poco. ¿Se da cuenta? No es que no había, sí había, pero poco. Imagínense, ha habido ocasiones en que, hermanos, se acabó el azúcar, se acabó la sal, se acabó el gas, hermano, se acabó no sé qué cosa a la vez, todo junto. O cuando hay poco, uno empieza, ya se está acabando el aceite. ¿Sí? Cuando está el litro de aceite, ay. Pero hermano, cuando escasea. Y dice la Biblia que en los tiempos de Samuel, la palabra de Dios escaseaba, y a raíz de que la palabra de Dios escaseaba, dice la Biblia que no había visión con frecuencia. Quiere decir que la escasez de la palabra de Dios hacía de que no hubiese visión. Si hubiese habido abundancia de la palabra de Dios, entonces en aquellos tiempos habría mucha visión. Pero como había escasez de palabra, había escasez también de visión. Y repito, hermanos, quiero hablarles cuando escasea la palabra de Dios. Número 1. Dice la palabra de Dios, número 1, no hay visión. Cuando escasea la palabra de Dios, no hay visión. Dice, y no hay visión con frecuencia, no hay visión con frecuencia. Cuando escasea la palabra de Dios, no hay visión con frecuencia. Mire, tiempos difíciles le tocó vivir a Samuel. Fue un tiempo donde no es que no había palabra de Dios, sino que sí había, pero había poca. Mire, hermanos, la escasez, la verdad, a nadie nos gusta, hermanos. La escasez a nadie nos gusta. Mire, cuando nos sirven de comer un plato, hermano, no nos gusta que nos sirvan escasamente. Nos gusta que nos den. ¿Verdad que sí? Y si es posible que me sirvan otra vez. Pero hermanos, la Biblia dice que había escasez
de la palabra de Dios, y a raíz de esto no había visión con frecuencia. Escaseaba, había poco, por lo consiguiente no había visión con frecuencia. Esto era resultado de la escasez de la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Cuando la Biblia dice que no había visión, está diciendo con frecuencia no había proyectos, no había propósito, no había con frecuencia futuro porque había escasez. Es cierto, hermanos, que muchas veces la abundancia de ciertas cosas nos lleva a tener propósitos. Si hay escasez, no hay propósito. ¿De qué sirve de que yo tenga, que no tenga lo suficiente, pero no tengo propósitos? No había suficiente palabra de Dios, y eso le tocó a Samuel. No había proyectos, propósitos futuros para el pueblo de Dios. Esto enseña que como haya palabra de Dios, iba a haber visión. Ahora, mire, hermanos, gracias a Dios, hermanos, que en nuestros tiempos no hay escasez de la palabra de Dios. Amén, hermano. Ahorita, hermano, no hay escasez de la palabra de Dios. Nosotros tenemos la Biblia, tenemos, hermanos, información por todos lados, tenemos en abundancia la palabra de Dios por todos lados. ¿Sí? Usted tiene su Biblia, ¿sabe qué? De una Biblia, de otra Biblia, ¿sabe qué? Ahora ya la tenemos en el celular también. Así es que no hay por qué, ¿sabe qué? No tener visión como cristianos. No hay por qué no tener proyectos como cristianos. No hay por qué no tener futuro como cristianos. No hay por qué no tener un objetivo dentro de la iglesia si tenemos la abundancia de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Hay abundancia de Biblia, hay abundancia de palabra de Dios. Ahora no escasea la palabra de Dios. Ahora escasea el futuro, la visión, el proyecto dentro de iglesias y dentro de muchos hogares cristianos. Ya no hay, ¿sabe qué? Visión teniendo abundancia de palabra de Dios. ¿Sí? En aquellos tiempos ¿sabe qué? Había necesidad de palabra de Dios. Hoy, gracias a Dios, por todos lados tenemos la palabra de Dios. Gracias a Dios que en nuestros tiempos no hay escasez de la palabra de Dios. Domingo y miércoles se predica la palabra de Dios. Tenemos prédicas, ¿sabe qué? Pero si hay hermanos con escasez de la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque quieren. Tienen escasez de la palabra de Dios porque quieren. Porque abundancia de palabra de Dios hay. Vive escaso, ¿sabe qué? El que quiere. Y si tiene escasez en palabra de Dios, el hermano va a tener escasez también en propósitos, en futuros y en proyectos como cristiano y dentro de la misma iglesia. Porque la palabra de Dios dentro de uno le va a llevar a hacer, ¿sabe qué? A mirar qué es lo que quiero hacer y qué voy a hacer dentro de la iglesia. Pero si no, así nada más. Se les mira tal vez poca visión en su pobre vida cristiana. ¿Por qué digo pobre? Porque sufren porque quieren, no tienen proyectos, no tienen planes, no tienen propósitos, no tienen futuros. ¿Por qué será? Por la sencilla razón que en ellos escasea la palabra de Dios. Amén. Ya no hay motivación con frecuencia. Cuando no hay escasez, el hermano está prendido por todos lados. Quiere participar aquí, está activo allá. A ver qué hago, a ver qué doy, o a ver en qué participo. Pero sabe que cuando llega la escasez en su persona, ¿verdad? Entonces esta persona ya no va a estar motivada en que... Pero cuando no hay escasez en su persona, no va a querer que nadie le gane la escoba, que la mano barbilla no le gane la escoba. Se va a tener que predicar y ahora se la voy a ganar a la hermana. Amén, hermanos. Pero cuando hay escasez, hermano, hasta la manera de caminar va a haber escasez. Que me gane. ¿Por qué? Porque hay escasez, amén, hermanos. Porque mire, cuando uno tiene la abundancia de la palabra, hermano, uno anda bien tendido, anda uno bien alegre y contento. Pero cuando hay escasez, hermano, ¿sabe qué? Hasta me espantan. Y la verdad, el cristiano vive en escasez porque quiere, porque la palabra de Dios la tiene en su casa. Yo quiero pensar que cada uno de nosotros en la casa tenemos Biblia. Y si no tiene Biblia, yo le regalo una. Pero la tiene que leer, no la va a guardar.
Pastor, yo tengo Biblia, pues el problema es que te haces caso porque quieres, pero ahí tienes la palabra de Dios. A raíz de ello, ¿sabes qué? No hay visión en tu vida como cristiano. Cuando escasea la palabra de Dios, no hay visión con frecuencia. Es lo que dice la Biblia en el tiempo de... Pero número 2, hermanos. Número 2, Proverbios capítulo 29. Proverbios capítulo 29. Mira lo que dice la palabra de Dios. 29 a 18. Cuando escasea la palabra de Dios, mire lo que dice la palabra del Señor. Proverbios 29, 18 dice así: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley, que dice, mire lo que dice la Biblia. Sin profecía el pueblo, que dice, si no hay profecía, si no hay predicación, si escasea la profecía, si escasea la enseñanza, si escasea la predicación, dice la Biblia que el pueblo, ¿sabe qué? ¿Por qué se desenfrena? ¿Por qué? No hay. Sin profecía el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado, dice la palabra de Dios. Mire, la Biblia dice que en el tiempo de Samuel escaseaba, y a raíz de que escaseaba no había visión con frecuencia, y sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Se da cuenta? Si no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Yo nunca, gracias a Dios, he manejado tanto, casi choco, pero chocamos y casi me estrello con todo el mundo, pero hasta ahorita no he chocado, gracias a Dios. Y nunca se me han ido los frenos del carro. Anoche el ingrato del hermano Demetrio mero me mata. Se la tengo guardadita. Me andaba echando la lobo encima el hermano. ¿Verdad que sí, hermano? No lo defienda porque es su esposo. Por poquito me encima la lobo arriba del cacahuate. Falló desgraciadamente. Estaba una rama tirada a media carretera ahí. Y lo bueno es que el cacahuate está chiquito y pasó por un espacio chiquito. Ahí pasó mal y así. Y el hermano venía atrás con la camioneta que se echó con el palo. Pero he manejado tanto que yo no sé qué es manejar un carro sin frenos. ¿Alguien ha manejado un carro sin frenos? Nadie. Imagínense, hermanos, en una bajada y un carro sin frenos. Ni el Chapulín Colorado nos ayuda. Pero hermano, la Biblia dice que sin profecía el pueblo, ¿sabe qué? Se desenfrena, hermanos. Imagínense un carro sin frenos. ¿Qué cree que pasaría a un carro sin frenos? Una moto sin frenos. Se estampa. Bueno, nosotros como somos de ciudad decimos se estrella. Nosotros los de rancho decimos se estampa, le ponemos estampas. ¡Qué peligro, hermano! ¡Qué peligro es eso, hermanos! Y miren, y la Biblia dice que sin profecía el pueblo, ¿sabe qué? Se desenfrena cuando escasea la palabra de Dios. ¿Sabe qué? El pueblo se desenfrena. Obviamente la palabra profecía se refiere a las palabras que Dios habló a través de los profetas. Muy claro, ¿sabe qué? Salomón, y directo. No es una posibilidad, sino una verdad. Allá no vaya al libro de Éxodo 32, 25, ¿verdad? Viene cuando Moisés subió al monte Sinaí por los 10 mandamientos, y cuando regresó, ¿verdad? Con su hermano Aarón, ¿cómo estaba el pueblo? Estaba desenfrenado. ¿Sabe por qué estaba desenfrenado? Porque no estaba quien le predicara las palabras de Dios. No estaba Moisés. A ver, tengo miedo de irme, hermano, 2 domingos por ahí a pasear.
No sé, cuando llegue yo aquí, hermano, ¿sabe qué? Ya Moisés y Aarón, ¿sabe qué? Ya descarriaron al pueblo de Dios. Ya tienen ahí tremendo becerro. Ya trajeron a Lupita de regreso, estos ingratos. Sí. Moisés había subido al monte Sinaí por los mandamientos, las tablas. ¿Y sabe qué? Y le dijo a José, oye, ¿sabe qué? Alarido de guerra. No, dice, esta gente está destrampada. Ya pusieron ahí, ¿sabes qué? El reggaetón cristiano, amén, hermanos. Ya pusieron el merengue cristiano. Ahorita le están dando duro y tupido ahí. Pero hermanos, cuando llegó Moisés del monte Sinaí, ¿qué les hizo? Sacó el cinturón y se los chicueteó a todos. ¿Sabe qué hizo Moisés? Dice la Biblia que Moisés quemó el becerro, lo hizo polvo, ¿sabe qué? E hizo que se los tragaran. Dice, ahora tanto lo quieren, tráguenselo. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Moisés estaba bien enojado, hermanos. ¿Cómo es posible? Dice. ¿Cómo es posible que en pocos días ya se desenfrenaron? Si fue posible, porque no había predicación de la palabra de Dios. Porque sin profecía, el pueblo se desenfrena. ¿Cómo ve? ¿Por qué creen, hermanos, que necesitamos estar leyendo la Biblia, escuchando la palabra de Dios? Porque tantito aflojamos la palabra de Dios, hermanos, y por aquí tenemos la tendencia de desenfrenarnos. Sí, la Biblia no se equivoca cuando dice sin profecía, el pueblo se desenfrena. No hay visión, uno se va a desenfrenar, hermanos. La palabra de Dios es ¿sabe qué? La palabra de Dios es el freno de nuestras vidas. Que ¿sabes qué? Detente. Pero no hay palabra de Dios, imagínense, mire. Se estampa uno, hermana. Uno se estampa, hermanos. Uno estampa a llorar. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Ya le dije, llegó Moisés ahí y le dice, mira nada más. Yo nada más le dije a los hermanos, a ver quién tiene por ahí una musiquita cristiana de esas, ¿no ven? Y tráiganlo y miren lo que salió. La Biblia dice que Aarón lo hizo, pero luego quiso echarle la culpa. Hermano Demetrio le echa la culpa a hermano Juan, y hermano Juan le echa la culpa a hermano Demetrio, de los dos. Mire, hermanos, no estaba Moisés, aquel hombre de Dios que les predicaba para que el pueblo no se desenfrenara. Al no estar él, escaseó la palabra, y al escasear la palabra de Dios, el pueblo se desenfrena. Mire, escúcheme muy bien esto, hermanos. Donde se pasa por alto la palabra de Dios, el pecado abunda. Donde se pasa por alto la palabra de Dios, el pecado abunda. Se pasó por alto la palabra de Dios cuando no estuvo Moisés, y el pecado, mire, abundó. ¿Sí? Y hermanos, y la cosa, yo ayer, hermanos, la verdad, estaba, yo le digo, con un dolor terrible, tenía que menos estar parado. No aguantaba yo el dolor. Y luego yo predicar. Y yo estaba ahí, me hacía yo así. Y le hacía yo así. Y mi esposa, ¿qué tienes? Le digo, esposa, me duele todo esto de aquí hasta abajo, hasta el talón, le digo. No aguanto el dolor. Y ya dijo el pastor, párese, vamos a cantar. Yo no sabía si quejarme o cantar. Me dolía demasiado todo esto, hermanos. Y hermanos, y le hacía yo así, mire. Y le hacía yo. Y mi esposa se me quedaba mirando. ¿Pero tú qué tienes? ¿Me duele? Le digo. Pues sí, pero le haces. Es que yo no sé, yo trataba de que algo me tronara por aquí. Y le haces. ¿Qué es eso? Yo buscaba la manera de curarme. Todo me dolía. No es que yo me estaba desenfrenando. Pero sin profecía, sin predicación, el pueblo se desenfrena. Si teniendo predicación miércoles y domingo, leyendo la Biblia, hermanos, de repente como que se nos quita el pie en el freno y nos... Amén. Mire, una persona que deja de escuchar palabra de Dios y de leer su Biblia, hermanos, déjeme decirle que la Biblia dice que sin profecía
el pueblo se desenfrena. Te vas a meter donde no tienes que meterte. De vez en cuando le vas a poner la musiquita ahí suavecito, que nadie te vea, que nadie te oiga, porque te va a decir: apaga esa cosa, quita esa cosa. Le ponen los audífonos ahí tantito ahí. Y ¿se acuerdan que ese día, que hace como 2 años, 1 año, cuando llegó el hijo del pastor Víctor, ahí estaba en la esquina, ya le platiqué, ayer le dije, ahí estaba. Yo estaba en el baño, iba yo subiendo las escaleras, y él estaba agarrado de la escuadra de esa cosa y estaba así. Y yo le quedé subiendo las escaleras, y él bien tendido. Digo, ¿y ahora qué pasó? Y ahí voy subiendo los escalones, le digo: Víctor, a ver, préstame la música esa, préstame el cable que tienes ahí. Préstame el cable que tienes ahí. Agarro yo, ¿y sabe qué? Y que me lo enchufo. ¿O cómo se dice? Me vio ese día. Y escuché la música, hermano, era música del mundo. Por eso se quebraba como se quebraba. La Biblia dice: sin profecía, el hermano y la hermana se desenfrena. Sí. Oh, hermanos, como dije, sin predicación y enseñanza, de repente, ¿sabe qué? Como que se nos quieren deslizar los pies. Oh, hermanos, la Biblia no se equivoca. Donde se pasa por alto la palabra de Dios, el pecado abunda. Usted pasa por alto la palabra de Dios en su casa, en su persona, y al rato usted ya está plagado de muchas cosas. ¿Sí? Ya le dije yo el otro día, hermanos, mira, ahorita que es tiempo de la mosca, si usted no sabe, hay mucha mosca a veces en las casas. Ponga una tripa, ese que le saca uno así, mire, de pollo, o no sé cómo le llaman, de pega, ¿no? Mire, cuelgue la tripa esa ahí, mire, y las moscas se pegan. ¿Qué culpa tiene la mosca? Sin profecía, las moscas se le pegan. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque donde se pasa por alto la palabra de Dios, abunda el pecado. Si hay algo que va a detener el desenfreno de la iglesia y de nuestros hogares y de nuestra persona, hermanos, es la palabra de Dios. Ella es nuestro freno. Pero hay hermanos que ya se les está dando, ¿sabe qué? Hay hermanos que ya se les está yendo el freno. Y ¿sabe qué? Yo, como dije el otro día, hay que bombearle. Cuando está yendo el freno, como hace hermano Agustín, hay que... Duro, ¿no? Mire, cuando ya casi no agarra freno, hay que hacerle... Y se va hasta el fondo, hermanos. Le pisan el freno y se va hasta adentro, dice, ya no, y está, y da chilla, hasta que por fin allá se detuvo un poquito el carro. Hay que estar bombeando y bombeando duro y duro. Por eso, ¿sabe qué? Cuando el hermanito ya está por ahí descarriando, ¿sabe qué? Hay que darle duro y duro para que se detenga tantito, ¿amén, hermanos? Porque si no, ¿sabe qué? Se va a estampar. Y uno quiere, ¿sabe qué? Detenerlos, pero no hay quienes dicen, me estampo y hermano, me estampo. Pues estámpate. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Cuando salgas a la guerra, ahora te lo prediqué el domingo, miércoles. Mire, esta es una verdad sin profecía. Sin prédica el pueblo se descarría. No dejes, mire, no dejes que haya escasez en tu vida de la palabra de Dios, en tu hogar, en tus hijos. ¿Sabe usted que muchos de nuestros hijos en nuestros hogares cristianos, no sé si decir, tienen escasez o decir, no tienen nada? ¿Qué pasó? Mi hijo, déjale las caras a tu mamá. Toma atención acá.
Mire, yo no sé si decir en nuestros hogares que nuestros hijos tienen escasez o no tienen nada. Pero solamente usted sabe. Usted sabe si su hijo tiene escasez o su hijo no tiene nada. ¿Sí? Usted sabe. Si yo le preguntara a hermano, ¿su hijo tiene escasez o no tiene nada? Algunos van a decir, pastor, no tiene nada. ¿Por qué? Porque no lee el celular. ¿Por qué no lee el celular? Porque no lee la Biblia. ¿Amén, hermanos? ¿Sí? Mire, quítale el celular tantito y dígale, el tiempo que pase en el celular, el tiempo que vas a leer la Biblia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Haga trato con ellos y dígales, el tiempo que estés en el celular es el tiempo que vas a leer la Biblia. ¿Qué va a hacer el chamaco? Pero voy a leer cuando yo quiera. No vas a leer la Biblia. Cálelo. A ver qué va a hacer. ¿Sí? Por eso, ¿sabe qué? Por eso hoy en día tenemos varios de nuestros hijos en las iglesias cristianas bien deschavetados, bien desenfrenados, bien rebeldes, hermanos, bien opositores, bien gruñones, bien de todo. ¿Por qué? Porque yo no sé si escasez o vacío de la palabra de Dios. ¿Sí? Porque dice la Biblia que sin profecía, ¿sabe qué? El pueblo se desenfrena sin profecía, la iglesia se desenfrena sin profecía, nuestros hijos se desenfrenan sin profecía, los padres se desenfrenan también. ¿Sí? Por eso, hermanos, la importancia, ¿sabe qué? De la palabra de Dios. Y en aquellos tiempos escaseaba y sin profecías el pueblo se desenfrena. Número 3, y terminamos porque ya me está dando hambre. Hoy voy a comer, bueno, no quedó recalentado la fiesta, no, ok. Entonces quiere decir que voy a comer salsa de chicharrón. Primera de Juan, capítulo 2. Yo no sé por qué, pero yo soy brujo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Mire lo que dice. Mire lo que dice la palabra de Dios y terminamos. ¿Ya lo encontró? Mire lo que dice. 2:15 dice así. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Número 3. Cuando escasea la palabra de Dios, escuchen bien lo que voy a decir. Cuando escasea la palabra de Dios, el mundo se mete. Cuando escasea la palabra de Dios, el mundo se mete. ¿Por qué cree que dice la Biblia, no améis al mundo? ¿Y por qué amamos al mundo? Porque hay escasez de la palabra de Dios. Si alguien ama al mundo, es que hay escasez. Si un cristiano, ¿verdad?, que ya es regenerado, que ya recibió a Cristo como su Señor y Salvador, y ama el mundo y las cosas del mundo, a mí me está diciendo que en su persona hay escasez de la palabra de Dios. No améis al mundo. Mire, Juan no está diciendo algo opcional, sino es un imperativo y dice, no améis al mundo. Amén, hermanos, no améis al mundo. No está dando opciones, bueno, si puedes, si te resistes, o que no te gane la tentación, o si te gana, no. Está diciendo no. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Mire cuánto celo tenía el apóstol Juan, cuánto interés por el cristianismo y cuánto amor tenía. Pero, ¿qué llevaría a meter esas cosas del mundo? El escasez de la palabra de Dios. Como dije, hermano, ¿sabe qué? No hay palabra de Dios, hay escasez de palabra de Dios. ¿Y sabe quién se va a meter? El mundo. Y el problema, hermano, el problema no es que se meta. ¿Sabe cuál es el problema? Salir. Yo dije esto, ya tiene tiempo. Nada más dame chancecito 2 semanas mientras me acomodo. Dame 2 semanas mientras me acomodo.
2 semanas. Ok. Pasa una semana. Terminan las 2 semanas. Pasan 3 semanas. Mami, ¿y cuándo se va a ir ¿Cuándo se va a ir a mi abuelita? Shh, cállate que te va a oír. Nada más te dijo que 2 semanas y ya lleva un mes. El problema no es que llegue. El problema es... Yo no dije nada. Yo no dije nada. Mire, hermano, ¿sabe qué? La escasez de la palabra de Dios en la persona, el mundo se la va a meter. Y como dije ahorita, el problema no es que entre, el problema es sacarlo. Se mete el mundo en tu persona, hermano, y para sacarlo, ¿qué problemón vas a tener? Porque te empiezas a encariñar con la abuela, te empiezas a encariñar con el pecado, y para que lo saques, te va a costar. Sí. Por eso, ¿sabe qué, hermano? Uno tiene que tener palabra de Dios. Mire, hermano, ¿sabe qué? El diablo le dijo al Señor Jesucristo: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Inmediatamente el Señor Jesucristo, ¿sabe qué? En su humanidad, Él sacó la palabra de Dios. Dijo: escrito está, Satanás no nada más de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero, hermano, ¿sabe qué? Si no tenemos nada o estamos en escasez, se va a meter. Y acuérdense que va a ser como el sapo y el conejo. Nada más dame un campito. Dame chance nada más poquito. Y se va. Ensanchando. Y ahí va el sapo así. A último, el que sale de la casa, de la cueva, es el conejo. Cuando el sapo nomás le dijo: chiquito nada más, un espacio chiquito, el pecado dice: hombre, poquito nada más, poquito. Y uno dice: bueno, poquito, Y al ratito, mire, y el hermano que venía a la iglesia, que leía la Biblia, que ganaba almas, desapareció porque hubo escasez. ¿Por qué digo escasez? Porque si hubiese tenido la palabra en abundancia, hubiera dicho: no. Hermanos, donde escasea la palabra de Dios, el mundo se mete porque uno lo invita. Pastor, ¿y cómo es que yo invito al mundo cuando empieza a escasear la palabra de Dios en tu persona? Cuando empieza a escasear la palabra de nuestras vidas, cuando escasea la palabra de nuestros hogares. Y mire, ya se cuenta, hermano. Yo he dicho varias veces, hermano, que si nosotros aflojamos, se va a meter. Yo le decía ayer a un pastor que quiero platicando ahí, yo le dije: mire, ¿sabe que nuestros hijos son astutos? Estamos platicando ahí con un pastor o hermano, no recuerdo. ¿Y sabe qué? Y dije yo: esos asuntos de las sabritas que tienen los tatuajes, ¿sí? Hay sabritas, creo que son. Y luego los chamacos se agarran y se lo pegan aquí. O se lo pegan por aquí o acá. Ahí se lo pegan, ahí está, ahí lo trae pegado. Y si nosotros como padres, oye, se te mira bien, o los chamacos ya fueron, se te vería muy bien, y le empiezan a meter aquí una idea de: se te mira bien, se te mira bien. Y al rato viene allá a la colonia, no te voy a decir dónde es porque vas a ir, y se lo hacen real. Se lo hacen real. Por eso, cuando usted vea a uno de sus hijos que empieza a pegarse esas cositas de las sabritas en alguna parte de su cuerpo, dígale: hey, te quitas eso. No le diga: ay, qué bonito se le ve al niño, ¿verdad que sí? Dígale: no, no está bien, hijo. Y le dije la otra cosa, ¿sabe qué? Por si no saben los chamacos, porque hoy estamos al revésados, hoy los hombres quieren arete. Ahí andan todos
Hay aretes nada más de esos de... ¿Cómo? Nada más como pincitas. Y ahí lo traen. Y el chamaco llega ahí como que sin nada. Voy a torear al león de la tribu de Judá. Y llega ahí y hasta le hace así. Para que se lo vea. Y si el papá no dice nada, 2, 3 días lo va a tener prensado. Porque se dice, ¿qué te haces? ¿Qué te gusta? No, papi, nomás es de prensita. Mira, dice, pues te quita eso. Y el chamaco va a decir, no me dejó. Pero si el papá lo mira que nada más lo tiene prensadito y no dice nada, 3, 4 días, 5 días no dice nada, entonces va el chamaco y se compra su arete de veras y ¿sabe qué? Y va con sus amigoches por ahí, pícale, 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 pícale. ¿Y sabe qué? Y al rato ya llega con el día de veras a su casa. Y como no dijo nada el papá, mira hermano, se mete el mundo cuando hay escasez de la palabra de Dios. Ahora sí, bonita cosa, va a dar el chamaco con su arete ahí. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque uno se mueve, porque uno lo permite, porque hay escasez de la palabra de Dios. ¿Sí? No lo permite, hermanos, que no lo permite, dígale, hey, no hijo, aquí nada de tatuajes, hijo, nada de arete aquí. Si quieres arete, cómprale uno a tu mamá. Ahora sí, bonita cosa, 2 aretudos ahí en la iglesia. Se mete en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras iglesias. ¿Y en cuántos hogares al escasear la palabra de Dios? Mire, en cuántos hogares cuando escasea la palabra de Dios, habemos quienes pagamos para meter el mundo en nuestra casa. ¿Entendió esto? Cuando escasea la palabra de Dios, hermanos, como padres nosotros pagamos para que se meta el mundo en nuestra casa. Es increíble esto, hermanos. Por eso, hermano, matrimonio, ¿sabe qué? Que no escasea la palabra de Dios. Porque con la palabra de Dios, ¿sabe qué? Es como tener la escoba y ir sacando la basura de la casa. Pero si no hay palabra de Dios, usted va a ir a la calle, algo ridículo, usted va a ir a la calle y usted va a meter la basura con la escoba para su casa. ¿Amén? Sí, cuando se trata de... Pero si hay escasez, uno va a pagar para traerla adentro. Tenga mucho cuidado ahí. Si se enoja su niña, su niño, que se enoje. Cuando sea grande, independiente, que se compre lo que quiera comprarse y que sea lo que quiera hacer. Pero en su casa, papá, en tu casa, papá, así se van a hacer las cosas. Sí. Pero ¿cuántos compramos? ¿Cuántos pagamos? Traemos al mundo, al hogar, con tal de que nuestro hijo, ¿sabe qué? No se enoje. Con tal de que nuestra niña no se enoje. Ay, es que anda bien enojado conmigo porque no le he comprado esto. Porque se muera de berrinche. Pero como no escasea la palabra de Dios en mi persona como padre, está bien, lo voy a comprar. Está bien, lo voy a pagar. Está bien, te lo voy a dar. ¿Sabe por qué sucede esto? Porque escasea la palabra de Dios. Se mete el mundo y nosotros, se mete porque nosotros lo compramos. Nosotros pagamos para traerlo. Sí. Por eso, hermano, tenga mucho cuidado, hermano. ¿Sabe qué? Usted se escasea de la palabra de Dios porque quiere, porque como dije al principio, tiene la Biblia, tiene la palabra de Dios, pero la tiene nada más como reliquia guardada en su casa. Nada más el domingo. ¿Dónde está mi Biblia? ¿No la viste mi Biblia? ¿Dónde está la Biblia? Pero no sé dónde está. Yo la mía, por lo menos no la leo, pastor, pero sí sé dónde está. Escasea, hermanos. Escasea la palabra de Dios. ¿Sabes qué se va a meter en el mundo? Ya dije, hermanos, hace ratito se mete. Y el problema más grande es sacarlo. Es sacarlo. Va echando raíces. Va echando raíces. Y va echando raíces. El problema, hermanos, es ese. Cuando escasea la palabra de Dios, hermanos, no hay visión con frecuencia. Es un cristiano como quiera. Cuando hay visión, hermanos, cuando escasea la palabra de Dios o no hay palabra de Dios, el pueblo se desenfrena. Cuando escasea la palabra de Dios, el mundo se mete. Depende de nosotros, hermanos, si no queremos tener visión con frecuencia, si queremos desenfrenarnos o queremos tener el mundo. Depende de nosotros. O nos saturamos de la palabra de Dios o nos vaciamos de la palabra de Dios. Las consecuencias vienen de ambos lados. Vamos a orar y terminamos. Vamos a orar y terminamos. Señor y Padre nuestro.